La inflación lo es todo. La inflación lo es absolutamente todo en la economía moderna. Friedman lo sabía profundamente. La inflación destruye economías enteras. La inflación destruye los activos acumulados. La inflación roba específicamente a los pobres. Friedman pasó toda su vida advirtiendo con urgencia: es necesario comprender completamente la inflación. Profundamente. Radicalmente. Porque la inflación es un enemigo invisible. Porque la inflación erosiona constantemente el poder adquisitivo. Porque la inflación es un arma gubernamental deliberada. Friedman enfatizó con urgencia: la mayoría de la gente no comprende realmente la inflación. La mayoría piensa que es un fenómeno natural. La mayoría no sabe qué hacer. La mayoría sufre en silencio. Friedman dijo: es necesario saber todo sobre la inflación, porque el conocimiento es verdadero poder. Porque el conocimiento te protege por completo. Friedman sabía que la gente que entiende la inflación no sufre. Porque realmente te proteges. Porque actúa correctamente. Porque prospera. Milton Friedman dedicó toda su carrera a este tema crítico. Friedman estudió meticulosamente la inflación. Friedman midió la inflación con precisión. Friedman explicó pacientemente la inflación. Friedman advirtió con urgencia sobre la inflación. Friedman sabía que la inflación es un delito económico, porque es un robo deliberado del gobierno, porque nadie vota sobre la inflación, porque es un impuesto secreto invisible. Friedman enfatizó: la inflación es más injusta que cualquier otro impuesto, porque no ves que suceda, porque no eliges, porque es silencioso e invisible. Friedman sabía que la inflación mata a toda la economía, porque erosiona los incentivos fundamentales, porque destruye los ahorros personales, porque mata la inversión productiva. Friedman conocía la historia económica. Friedman vio que el patrón se repetía. Friedman sabía que la inflación siempre destruye. ¿Qué es realmente la inflación en términos económicos? Friedman decía: la inflación es un aumento de la cantidad de dinero. El gobierno imprime dinero deliberadamente. El Banco Central crea dinero de la nada. Friedman enfatizó: cuando hay más dinero en circulación, cada dólar individual vale menos, porque la moneda se rige por la oferta y la demanda, porque con más moneda en oferta y demanda de la misma, cada una vale menos. Friedman sabía que la inflación es una devaluación de la moneda, porque la moneda en realidad vale mucho menos, porque el poder adquisitivo cae materialmente. Friedman advirtió: la inflación es un verdadero robo silencioso, porque nominalmente tienes dinero, pero el dinero vale mucho menos, porque alguien ganó en detrimento tuyo directo. Friedman sabía que la inflación es una transferencia de riqueza, desde los que tienen dinero hasta los que imprimen dinero, de ahorrador a gobierno, de ciudadano a Estado. ¿Por qué el gobierno provoca inflación deliberadamente? Friedman dijo: el gobierno imprime moneda innecesaria. ¿Por qué el gobierno hace esto? Porque el gobierno quiere gastar más de lo que recauda. Porque el gobierno no quiere aumentar los impuestos visibles. Porque el gobierno elige en secreto la inflación invisible. Friedman enfatizó: el gobierno utiliza la inflación para financiar el gasto. Porque la inflación es un impuesto secreto invisible. Porque la inflación es un robo perfectamente invisible. Friedman sabía que el Banco Central sigue obedientemente al gobierno. Porque el gobierno realmente manda. Porque el Banco Central no es genuinamente independiente. Porque el Banco Central sirve al gobierno. ¿Cuál es el mecanismo exacto de la verdadera inflación? Friedman explicó: el gobierno gasta dinero. El gobierno legítimamente no tiene dinero. El gobierno imprime dinero artificialmente. El Banco Central crea moneda de la nada. Nueva moneda ingresa a la economía. Con más moneda en circulación, los precios aumentan materialmente. Porque hay más dinero. Porque cada uno vale menos. Porque los vendedores cobran más. Friedman enfatizó: se trata de matemáticas simples e irrefutables.
Porque el dinero extra necesariamente genera precios adicionales. Porque la inflación sigue matemáticamente a la impresión de moneda. Friedman sabía que la economía no entiende de mecanismos, porque crees que es natural. Porque no ves que se produzca la impresión. Porque no ve una conexión causal. ¿Cómo le afecta directamente la inflación a usted personalmente? Friedman advirtió: la inflación destruye radicalmente el poder adquisitivo. Tu dinero cada día vale menos. Tu salario compra mucho menos. En realidad, sus activos valen menos. Friedman destacó: en 5 años su dinero podría valer la mitad de su valor. Porque la inflación se agravó negativamente. Porque cada año empeora progresivamente. Friedman sabía que la inflación perjudica mucho más a los pobres. Porque los pobres no tienen una protección genuina. Porque los pobres no tienen activos reales. Porque los pobres sufren impotentes. Friedman advirtió: los ricos se protegen naturalmente. Porque los ricos tienen propiedades protegidas. Porque los ricos tienen oro físico. Porque los ricos tienen acciones valiosas. Porque los ricos se protegen adecuadamente. ¿Por qué la inflación inevitablemente causa desempleo? Friedman dijo: la inflación causa confusión económica. Las empresas no conocen el precio real. Las empresas no pueden planificar. Las empresas no invierten en nuevos emprendimientos. Las empresas contratan mucho menos. El desempleo aumenta materialmente. Friedman enfatizó: la inflación mata trabajos reales. Porque mata la inversión productiva. Porque mata la planificación económica. Friedman sabía que el ciclo es destructivo. Porque la inflación causa desempleo real. Porque el desempleo empeora la economía. Porque la economía empeora mucho. ¿Por qué la inflación acaba con los ahorros personales? Friedman advirtió: si ahorras, la inflación te roba los resultados. Tu dinero cada momento vale menos. Sus ahorros disminuyen en poder adquisitivo real. Friedman enfatizó: quien ahorra en moneda pierde, garantizado. Porque la moneda se devalúa constantemente. Porque los ahorros mueren silenciosamente. Friedman sabía que la inflación fomenta el consumo. Porque el ahorro es un castigo económico. Porque consumir es la mejor estrategia. Porque pierdes si esperas. ¿Por qué la inflación acaba con la verdadera inversión? Friedman dijo: los inversores no pueden invertir con inflación. Porque la incertidumbre es enorme. Porque el retorno no compensa el alto riesgo. Porque no conoces el costo real. Friedman enfatizó: la inflación mata la planificación económica. Porque no sabes lo que va a pasar. Porque no se puede calcular el rendimiento. Friedman sabía que la economía termina con una inflación alta. Porque nadie puede invertir. Porque nadie puede crear. Porque nadie puede trabajar productivamente. ¿Cuál es la diferencia entre inflación esperada e inesperada? Friedman explicó: la inflación esperada se puede proteger parcialmente. Friedman enfatizó: una inflación inesperada es una verdadera sorpresa. Porque realmente no te lo esperabas. Porque no te protegiste adecuadamente. Friedman sabía que una inflación inesperada destruye por completo. Porque no lo planeaste. Porque lo pierdes todo. Friedman advirtió: ambos son profundamente malos. Porque ambos te roban. Porque ambos destruyen toda la economía. ¿Cómo protegerse eficazmente de la inflación? Friedman enfatizó: verdaderos activos reales. Propiedad física. Oro físico. Acciones de empresas reales. Negocio propio. Friedman sabía que los activos reales realmente protegen. Porque crecen con la inflación. Porque mantiene el poder adquisitivo. Friedman advirtió: la moneda nominal muere. Porque el nominal se devalúa radicalmente. Porque pierdes poder adquisitivo. Friedman enfatizó: se necesitan activos reales. Porque los activos reales te protegen. Porque los activos reales duran indefinidamente. Porque el gobierno nunca deja de inflar. Friedman dijo: porque al gobierno le encanta la inflación. Porque la inflación financia el gasto.
porque la inflación es invisible. Friedman enfatizó: el gobierno no puede permitirse el lujo de no gastar, porque el gobierno siempre crece, porque el gobierno siempre quiere más. Friedman sabía que el ciclo nunca termina realmente, porque el gobierno siempre imprime, porque siempre habrá inflación, porque siempre necesitas protegerte. ¿Cuál es el costo a largo plazo de la inflación para la sociedad? Friedman advirtió: el costo es absolutamente civilizacional, porque mata los ahorros personales, porque mata la inversión productiva, porque mata el trabajo creativo. Friedman enfatizó: la inflación mata a toda la economía, porque mata los incentivos fundamentales, porque mata la producción económica. Friedman sabía que la inflación acaba con la prosperidad colectiva, porque nadie puede crear, porque nadie puede invertir, porque todo el mundo se vuelve cada vez más pobre. ¿Por qué la inflación afecta de manera completamente diferente a los ricos y a los pobres? Friedman dijo: los ricos tienen múltiples protecciones. Friedman enfatizó: los pobres no tienen una protección genuina. Friedman sabía que la inflación es regresiva, porque perjudica a quienes no pueden protegerse, porque perjudica específicamente a los pobres, porque beneficia específicamente a los ricos. Friedman advirtió: la inflación empeora materialmente la desigualdad, porque los ricos crecen desproporcionadamente, porque los pobres caen desproporcionadamente. Friedman sabía que la inflación es una injusticia económica absoluta. De acuerdo. ¿Qué necesitas entender completamente sobre la inflación? La inflación es la impresión deliberada de moneda. La inflación roba sistemáticamente el poder adquisitivo. La inflación es un arma del gobierno. La inflación causa desempleo real. La inflación mata los ahorros personales. La inflación mata la inversión productiva. La inflación mata a toda la economía. La inflación perjudica específicamente a los pobres. La inflación beneficia desproporcionadamente a los ricos. La inflación empeora la desigualdad. La inflación es un robo perfectamente silencioso. La inflación es un delito legal del gobierno. Friedman sabía todo esto profundamente. Friedman lo demostró rigurosamente. Las personas que entienden la inflación realmente se protegen a sí mismas. Las personas que no entienden sufren en silencio. Friedman pasó toda su vida advirtiendo: es necesario comprender completamente la inflación, porque la inflación siempre vendrá, porque la inflación nunca se detiene, porque necesitas estar preparado. Friedman enfatizó: prepárense ahora de inmediato, porque la inflación llega sin previo aviso, porque necesitas protegerte ahora, porque la protección requiere tiempo para implementarse. Friedman sabía que puedes protegerte si realmente aprendes, si actúas inmediatamente, si te proteges adecuadamente. Ahora lo sabes todo. Ahora tú eliges. Ignora la inflación o protégete. La elección es tuya. Friedman sabía que tomar la decisión correcta le ahorra dinero,